Pausa. Bienvenidos a Aprende con un café. Enciendes la televisión y aparecen titulares impactantes. Guerra en Ucrania, tanques, soldados, personas huyendo de sus hogares. Todo parece suceder de repente. Pero las raíces de este conflicto son profundas, enterradas en siglos de historia compartida y luchas. Para comprender el presente, tenemos que mirar mucho más atrás. Esta no es una historia de buenos y malos, sino un tapiz complejo de culturas, poder e identidad. ¿Cómo dos pueblos hermanos han llegado a enfrentarse así? Viajaremos desde príncipes medievales hasta protestas modernas, explorando momentos de unión y de separación. Veremos cómo imperios se levantan y caen, y cómo Ucrania ha luchado por definirse frente a su vecino más grande. Los acontecimientos recientes no ocurrieron en el vacío. Son el último capítulo de una larga historia. Deja a un lado el ruido de la actualidad y acompáñanos a descubrir el camino que nos ha traído hasta aquí. Al final, los titulares de hoy tendrán un nuevo significado. Empecemos. Pausa. Nuestra historia comienza en el siglo IX, una época crucial en la historia de Europa del Este. Se desarrolla en las tierras que hoy forman Ucrania, una región impregnada de herencia milenaria y gran significado cultural. También en Bielorrusia, un territorio con su propio recorrido histórico singular. Y en Rusia, una vasta extensión que más tarde jugaría un papel central en el destino de la región. De estas tierras surgió el poderoso estado de la Rus de Kiev, una entidad medieval que dejó una huella imborrable en la zona. Kiev, su vibrante capital, era famosa por sus iglesias de cúpulas doradas y sus rutas comerciales activas. Kiev se convirtió en la cuna de la civilización, tanto para ucranianos como para rusos, un legado compartido que aún resuena hoy. En el año 988 ocurrió un acontecimiento transformador. El príncipe Vladimir, gobernante de la Rus de Kiev, tomó una decisión trascendental. Adoptó el cristianismo ortodoxo como religión oficial. Esta elección marcó para siempre el paisaje religioso y cultural de la región, forjando un vínculo duradero con el mundo bizantino. Este origen común es fuente de conexión, un recordatorio de las historias entrelazadas de estas naciones. Pero también es motivo de desacuerdo, un punto de disputa en los relatos actuales sobre la identidad nacional. Moscú considera la Rus de Kiev como el origen mismo del pueblo ruso, la base sobre la que se construyó su nación. Mientras tanto, Ucrania la reivindica con fuerza como parte esencial de su herencia y su identidad histórica. Este debate constante sobre el legado de la Rus de Kiev es clave para comprender las identidades nacionales y las reclamaciones políticas que persisten hoy en la región. La invasión mongola en el siglo XIII trajo una época de enorme agitación y destrucción. Esta invasión provocó la fragmentación de la Rus de Kiev, rompiendo su unidad y dando paso a una nueva era. Las tierras ucranianas quedaron bajo la influencia de Lituania y Polonia, siguiendo un camino de desarrollo diferente. Mientras tanto, Moscú inició su ascenso, alejándose del resto y sentando las bases de un nuevo Estado ruso. Así comenzaron dos trayectorias distintas, caminos divergentes que moldearían el futuro de la región. Esta divergencia dio lugar a lenguas separadas, culturas diferentes y, finalmente, identidades nacionales únicas. El pasado es mucho más que historia. No es solo una colección de fechas y acontecimientos. Es el fundamento sobre el que se construyen las luchas actuales, la base de los conflictos de hoy. Y es aquí, en lo profundo de este pasado compartido pero disputado, donde hallamos las raíces del conflicto presente. Pausa. Avancemos a los siglos XVII y XVIII, una época decisiva para Ucrania bajo la sombra del Imperio ruso. El Imperio ruso incorporó los territorios ucranianos tras el Tratado de Pereyaslav, interpretando la alianza cosaca como una sumisión total. Así comenzó una era de dominación, donde la cultura y la autonomía ucranianas fueron sistemáticamente suprimidas. El proceso de rusificación se intensificó, la lengua ucraniana fue marginada y las instituciones propias eliminadas. Decretos como la Circular de Valuev y el Ukaz de Ems prohibieron el uso del ucraniano en libros, escuelas y teatros. El objetivo era claro: borrar la identidad ucraniana y forjar una única identidad imperial rusa. Sin embargo, la resistencia cultural persistió en canciones populares, literatura clandestina y figuras como Taras Shevchenko. La represión no logró destruir el espíritu nacional, al contrario, fortaleció la determinación de preservar la herencia ucraniana. La memoria de esta opresión
alimenta hoy la defensa de la soberanía y la identidad nacional. La rusificación dejó una profunda huella de desconfianza hacia Moscú en la sociedad ucraniana. Comprender este pasado es esencial para entender la lucha de Ucrania en la actualidad. La historia de dominación y resistencia sigue viva en la memoria colectiva del pueblo ucraniano. Por eso, la defensa de la cultura y la lengua ucranianas es hoy un acto de afirmación nacional. La opresión del pasado sigue marcando el presente y motiva la lucha por la libertad. La desconfianza hacia Moscú, forjada en siglos de rusificación, es clave para comprender la defensa actual de Ucrania. Entender este proceso histórico nos ayuda a comprender la lucha y la determinación del pueblo ucraniano hoy. La historia no es solo pasado, es la raíz de los desafíos presentes. Pausa. La Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio ruso abrieron una grieta en la historia de Europa del Este. Por un breve instante, Ucrania vislumbró la posibilidad de ser un país independiente. Se proclamó la República Popular de Ucrania, símbolo de esperanza y autodeterminación. Pero esa esperanza fue rápidamente aplastada por la llegada del Ejército Rojo. Ucrania fue absorbida por la URSS, perdiendo su soberanía y quedando bajo control soviético. Al principio, el régimen soviético permitió cierta expresión cultural ucraniana, pero pronto Stalin revirtió esa política y comenzó la represión. La corenización dio paso a una nueva ola de rusificación, acompañada de represión política y cultural. Intelectuales y líderes ucranianos fueron perseguidos y silenciados, muchos enviados a campos de trabajo o ejecutados por sus ideas. El sueño de independencia fue sofocado brutalmente, no solo en el campo de batalla, sino también en el alma de la nación ucraniana. La represión soviética dejó cicatrices profundas y duraderas en la sociedad. Así nació la memoria colectiva de una libertad perdida, que aún hoy inspira la lucha por la independencia. Pausa. En la década de 1930, Ucrania sufrió una de las mayores tragedias de su historia, el Holodomor. Fue una hambruna provocada por las políticas de Stalin, destinada a doblegar la resistencia de los campesinos ucranianos. Millones de personas murieron de hambre mientras el grano ucraniano era requisado y exportado fuera del país. Hoy, Ucrania recuerda el Holodomor como un acto de genocidio contra su pueblo. Esta herida permanece abierta en la memoria nacional, marcando profundamente la identidad ucraniana. Poco después, la Segunda Guerra Mundial estalló y Ucrania se convirtió en un campo de batalla entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. La destrucción fue inmensa. Ciudades arrasadas, millones de personas luchando y perdiendo la vida. Algunos ucranianos vieron a los invasores nazis como posibles liberadores, mientras otros resistieron tanto a los nazis como a los soviéticos. Grupos nacionalistas lucharon en dos frentes, y la historia de colaboración y resistencia sigue siendo motivo de debate. La propaganda soviética, y más tarde, la rusa, han utilizado esta complejidad para desacreditar a Ucrania. Sin embargo, tanto la guerra como el Holodomor reforzaron el deseo de independencia y libertad en el pueblo ucraniano. La memoria de estas tragedias sigue viva en Ucrania, recordando al mundo el precio de la opresión y la importancia de la memoria histórica. Pausa. Tras la Segunda Guerra Mundial, Ucrania volvió a integrarse en la Unión Soviética, perdiendo su autonomía y quedando bajo control de Moscú. Comenzó una etapa de represión y rusificación, donde la cultura y el idioma ucranianos fueron duramente restringidos. En 1954, Crimea fue transferida simbólicamente a Ucrania, sin prever la importancia que tendría décadas después. Nadie imaginaba entonces que esa decisión marcaría el futuro de la región. Durante los años 60 y 70, surgieron movimientos disidentes que, a pesar de la represión, sembraron esperanza de cambio. Aunque muchos fueron perseguidos, su valentía inspiró a nuevas generaciones a luchar por la libertad. El desastre de Chernóbil en 1986 supuso un duro golpe y aumentó la desconfianza hacia Moscú. Esta tragedia avivó el sentimiento independentista y el deseo de un futuro diferente para Ucrania. Con la llegada de Gorbachov y la apertura política, el movimiento RUK impulsó la causa nacional ucraniana. En 1991, tras el colapso de la Unión Soviética, Ucrania proclamó su independencia. Un referéndum confirmó el deseo mayoritario de soberanía, incluso en regiones como Crimea y Donbass. Así nació un nuevo Estado independiente, aunque con grandes retos internos y externos. La identidad nacional
reprimida durante décadas, resurgió con fuerza y orgullo en todo el país. Así comenzó una nueva etapa en la historia de Ucrania, llena de esperanza y determinación. Pausa. La independencia de Ucrania generó una ola de entusiasmo, pero también sacó a la luz profundas diferencias entre regiones. El oeste del país miraba hacia Europa y buscaba integrarse con Occidente, mientras que el este y el sur, con mayor influencia rusa, mantenían lazos culturales y lingüísticos con Rusia. Crimea, con una población mayoritariamente rusa y la presencia estratégica de la flota del Mar Negro, convirtieron la península en un punto de tensión constante. A lo largo de los años surgieron movimientos separatistas, aunque no desembocaron en un conflicto abierto hasta mucho tiempo después. El Donbass, una región industrial y de habla mayoritariamente rusa, se convirtió en terreno fértil para partidos prorrusos y descontento económico. Las divisiones políticas reflejaban historias y culturas diferentes, pero la mayoría de los ucranianos valoraban la soberanía nacional. El gran reto era construir una identidad cívica capaz de unir esas diferencias. Ucrania no era simplemente un país dividido, sino una nación diversa que buscaba cohesión y sentido de pertenencia. Las tensiones internas podían ser aprovechadas por actores externos, pero no determinaban el destino del país. La unidad frente a la adversidad sería puesta a prueba en los años venideros. Pausa. El frágil equilibrio en Ucrania se rompió en 2013 y 2014, años marcados por una agitación política sin precedentes y una profunda incertidumbre. Las protestas comenzaron en la Plaza Maidán de Kiev, donde miles de ciudadanos salieron a la calle, exigiendo un futuro europeo para su país. Todo se desencadenó cuando el presidente Yanukovych, presionado por Moscú, rechazó un acuerdo clave de asociación con la Unión Europea. Esta decisión provocó una ola de indignación y movilizaciones masivas en todo el país. El movimiento Euromaidán nació como una protesta pacífica, liderada en gran parte por estudiantes y jóvenes, pero pronto se transformó en una auténtica revolución, alimentada por el descontento social y la represión policial. La ciudadanía se rebeló contra la corrupción endémica del gobierno y la creciente injerencia rusa en los asuntos internos de Ucrania. Tras meses de represión y violencia, el régimen de Yanukovych colapsó y el presidente huyó a Rusia. Moscú condenó la revolución, tachándola de golpe de Estado orquestado por fuerzas extranjeras y extremistas. Como respuesta, Rusia inició la anexión militar de Crimea, una región de mayoría rusoparlante. Tropas rusas ocuparon rápidamente la península, tomando el control de infraestructuras y edificios clave. Bajo ocupación militar, se organizó un referéndum cuya legitimidad fue rechazada por la comunidad internacional. Tras la votación, Rusia formalizó la anexión de Crimea, desatando una crisis europea de enorme magnitud. En el este de Ucrania, en la región del Donbass, surgieron grupos armados prorrusos con apoyo directo de Moscú. Estos grupos proclamaron repúblicas separatistas, sumiendo la zona en un conflicto prolongado y devastador. La guerra en el Donbass causó miles de muertos, desplazamientos masivos y una situación de conflicto congelado que persiste hasta hoy. La anexión de Crimea y la guerra en el este no fueron solo una reacción a Maidán, sino una declaración de Moscú. No permitiría que Ucrania eligiera libremente su destino. Rusia dejó claro que no aceptaría una Ucrania orientada hacia Europa y Occidente. Estos acontecimientos marcaron un punto de no retorno en las relaciones entre ambos países. La desconfianza y la hostilidad se instalaron, y Ucrania se vio obligada a luchar por su supervivencia como nación independiente y soberana. Pausa. 8 años de guerra en el Donbass, un conflicto latente que precedió a la invasión a gran escala, dejaron una huella imborrable en la conciencia ucraniana. Esos años de enfrentamiento, pérdida y resiliencia forjaron una identidad nacional ucraniana más fuerte y unida, consolidando su determinación de defender su tierra. El deseo de unirse a la Unión Europea y la OTAN se volvió casi universal, reflejando la aspiración de Ucrania a un futuro alineado con Occidente. Para muchos, esto representaba una garantía de seguridad, un escudo frente a nuevas agresiones y un camino hacia la estabilidad. Para Putin, la orientación occidental de Ucrania era una amenaza existencial, un desafío directo a su visión de una esfera de influencia rusa. Era una línea roja que no estaba dispuesto a dejar que Ucrania cruzara, y un reto a la influencia de Moscú en la región. El nacionalismo imperial ruso y la negación de la legitimidad ucraniana, alimentados por el revisionismo histórico y el deseo de recuperar la gloria perdida,
se intensificaron en el discurso del Kremlin. La retórica se volvió cada vez más agresiva, preparando el terreno para la acción militar. La invasión a gran escala en 2022 rompió la frágil paz y sumió a Europa en su mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era someter a Ucrania y destruir su soberanía, intentando borrar su identidad y devolverla al control de Moscú. Pero el Kremlin subestimó la resistencia ucraniana y la férrea determinación de su pueblo por defender su libertad. La unidad y resiliencia de los ucranianos ante la adversidad han inspirado al mundo entero. Esta guerra es mucho más que una lucha territorial. Es por el derecho de Ucrania a existir y decidir su destino, a la autodeterminación sin injerencias externas. Es un choque de visiones y una defensa del principio de que las fronteras no se cambian por la fuerza. Es una batalla por los cimientos del orden internacional. La resistencia ucraniana se alimenta de siglos de opresión y de la lucha constante por la libertad. Es la continuación de un largo y arduo camino hacia la independencia. Los titulares de hoy se escriben con la tinta de la historia. Los acontecimientos actuales marcarán el futuro de Ucrania y del mundo. Comprender el pasado es esencial para entender el presente. Solo examinando las raíces de este conflicto, podremos encontrar un camino hacia la paz duradera. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada en Aprende con un Café. Hasta la próxima.